Buenos días, reciba un cordial saludo nuevamente de su hermano y amigo Alejandro Muñiz. Nuevamente nos preparamos para llevarle a usted a su hogar, donde quiera que usted se encuentre, la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios que es tan bello, es algo necesario, es un alimento espiritual para el alma del ser humano. Y hay que darle gracias a Dios todos los días por la Biblia, ese bello libro que Él dejó, que nos instruye, nos capacita, nos inspira, nos deja saber quién es Él, todo lo que Él desea para la raza humana y especialmente para sus hijos, aquellos que hemos nacido de Dios. Estoy tratando un tema acerca de, y por supuesto una iglesia local tiene diferentes formas de hacerse. Por ejemplo, establecer un nombre. Estamos en una nación, ¿verdad?, donde si nos queremos reunir en algún lugar, el gobierno siempre quiere saber quiénes son esas personas y qué hacen. Entonces la iglesia local establece un nombre que ya no lo tenga otras iglesias. Puede hacer una organización, la deja saber al Estado y el Estado se toma el tiempo, ¿verdad?, para aprobar esa organización. Y si uno la quiere llevar más allá, la lleva al gobierno federal. Así es que esa es para establecer un lugar, ¿verdad?, que sea reconocido por el gobierno. Pero también, ya cuando hablamos de la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, la cabeza de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Y Él es el fundamento completo de la iglesia, el ángulo principal, el creador y Señor de la iglesia universal. Ahora, lo que yo estoy tratando es una iglesia local. Y Jesucristo, los apóstoles, cuando establecieron las iglesias en el primer siglo, eran iglesias establecidas por ancianos y diáconos. O sea, un grupo que tiene la S, que quiere decir más de uno. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, dice a la iglesia que está en Filipos, los saluda y le dice con los ancianos y diáconos. Pablo le dice a Tito que en Creta que establezca ancianos en cada iglesia. O sea, no es la idea de, una persona que quede como jefe, porque ese es el problema que hay con la raza humana. Leímos al principio, ¿verdad?, de cuando comencé el mensaje, en la tercera carta de Juan, versículos 9 al 11, de un personaje ahí que se llama Diótrefes. Y ese hombre él no era un pastor, él era un dictador. Y déjeme decirle que todavía el apóstol Juan existe. Y ese hombre aún se oponía al apóstol Juan. Y esos son los tipos de, perdón por mi garganta, son los tipos de personas
que Dios ha tenido cuidado de no establecer iglesias locales con una persona que se haga jefe, que se haga el dueño, que quita y pone, porque ya esa no es la iglesia que el Señor Jesucristo ha establecido. Ya alguien se ha metido a ese lugar con esos hermanos y está echando para abajo el fundamento de una iglesia local, que debe ser algo bien hecho, debe ser bien estable, que debe ser bien cuidada por un grupo de ancianos. Como dije, ancianos, cuando usted lee el Nuevo Testamento, encuentra esta palabra en muchos lugares, incluso posiblemente más que pastores. Pero lo más que se usa hoy día es pastor, no pastores, un pastor. Ese es el que está enfrente. Pero ya sea ancianos, pastores, presbíteros, sobreveedores, obispos, todos significan lo mismo. Que son personas que Dios ha puesto para cuidar la grey de Dios. El hombre le gusta enseñar lo que a él le gusta enseñar, aceptar lo que a él le gusta aceptar. Y aunque se le presente la palabra de Dios como es, la rechaza, porque ya le gustó cómo fue enseñado. Si fue un instituto, así le enseñaron. A un seminario, así le enseñaron. Pero pasan por alto lo que Dios ha establecido. Vamos a leer, por ejemplo, y ahí quiero comentar bastante. Posiblemente la mayor parte del mensaje se va a ir aquí. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5. Y ahí vamos a leer lo que este apóstol, que no se llama apóstol ahí, él se va a identificar como un anciano. Vamos a leer Primera Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjense, el apóstol, el versículo 1, por favor, Steven, fíjense, el versículo 1 dice, aquí está hablando un apóstol. El apóstol Pedro, que fue uno de los más grandes que Jesucristo estableció, dice así, dice, ruego a los ancianos, con ese, no al anciano o al pastor, dice que están, todo esto indica que hay más de una persona entre vosotros. Ahora noten que él no se dice yo, el apóstol Pedro, no, dice yo anciano también. Y cuando está hablando de yo anciano también, no es porque está hablando de viejo. Está hablando porque él se identifica como un pastor también, como uno que cuida, como uno que vela. Porque Jesucristo, cuando se le apareció a él, le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, él es apóstol, pero Jesús le está diciendo que fuera como un
como un pastor, apacienta, cuida, guarda, protege, enseña. Y él dice, yo anciano también con ellos. O sea que se identifica con ese grupo de ancianos que estaban ahí. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Gracias, Tim. Muy bien. Cuando leemos la Biblia, tal vez estas enseñanzas no las dan en la mayor parte de las iglesias, no les interesa. Pero son enseñanzas bíblicas que Dios ha establecido. El mismo Cristo, los apóstoles, ellos, fíjense que, que Jesucristo cuando resucitó, después de la resurrección, estuvo 40 días con ellos. Imagínense, un mes más 10 días. ¿Y qué hacía? Enseñándoles, indicándoles el cuidado que ellos tenían que tener de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Porque cada iglesia local, pues debe de ser iglesia de Jesucristo. No es de una denominación, no es de un nombre, porque pertenecen a aquel que murió por ella. Así que noten que el apóstol Pedro no dice ahí, yo soy Pedro, el apóstol, como Juan cuando escribe, el anciano. Y aunque pudiera ser ya una persona de mucha edad, un anciano, pero no hay duda que se refiere también como a un pastor. Y ser pastor es un privilegio muy grande que Dios le ha dado al hombre, porque lo está comparando con él mismo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Entonces que a un hombre se le llame pastor es algo grande, porque lo está identificando con el mismo príncipe de los pastores, con el mismo pastor que es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué yo me llamaría en nuestros días apóstol o profeta cuando pastor sería más grande? Porque Dios le está dando un don, si es que tiene el don, de que sea igual que Jesucristo. Y como terminé la semana pasada, si usted quiere ser un pastor, mire lo que hizo Jesucristo. Y repito, aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Pero Diótrefes, ese que comenzamos, que ahí voy a terminar, no tiene ninguna humildad. No ha aprendido nada de Jesucristo. Lo único que él es una persona altiva, orgullosa, vanidosa. Y eso lo ha aprendido ¿de quién? De Satanás. Porque esas son facultades de Satanás. Cuando una persona se cree que él es el dueño de una iglesia local, que él es el jefe de una iglesia local, que él es el dictador, que él pone y él quita. A quien le cae bien lo pone y aquel que se opone a él lo bota, lo echa fuera. Ese no es un líder de Jesucristo. Y Juan especifica bien a ese tipo de persona. Y si le dice a Gallo, mira, no imites lo malo, porque lo malo no viene de Dios. Lo bueno viene de Dios. Entonces, el que practica lo malo, dice, no ha visto a Dios.
En otras palabras, no ha conocido a Dios. No ha nacido otra vez. No tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios hace humillar a una persona. Para eso vino el Espíritu Santo. Para dejarle saber la forma en que Dios quiere que sea. Y si usted es una de esas personas orgullosas, altivas, vanidosas, que le gusta ser como un jefe, usted no pertenece en ese lugar. Usted está fuera de sitio. Porque esa no es la obra de Dios. Esa es la obra de la carne. Así que usted está fuera del lugar. Así que Pedro se identifica, qué bello, con los ancianos de la iglesia. Y dice, yo, anciano también entre vosotros. Ahora, Pedro trae aquí una exhortación tremenda para aquellas personas que se dicen ser pastores. Fíjense, le dice, apacentar, que están llamados para apacentar, para cuidar, para enseñar a la iglesia local, a los hermanos, a las ovejas del Señor. Ese es el llamado de un pastor, de un anciano, obispo, presbítero, sobreveedor, que es lo mismo. No es un jefe, no es un dictador. Es uno que va a cuidar, que va a proteger, que va a enseñar. Y a esta persona le dice, y esto no por fuerza. O sea que no es obligación, no es obligatorio. Este es un trabajo de los más bellos. Y uno no debe sentirse forzado a hacerlo. Si usted siente eso, es que usted no tiene ese llamado de ser un pastor, un anciano. Usted está fuera del lugar, porque no se puede hacer por obligación, sino en una forma que voluntaria. Es la forma en que Dios llama, Dios capacita, prepara y pone amor en el corazón de un hombre para que pueda apacentar la grey de Dios. Entonces Pedro está dando estas exhortaciones. Es algo voluntario, es por amor, porque ama, tiene el amor de Dios, tiene el amor de Cristo. El amor del Espíritu Santo ha sido derramado en su corazón. Entonces, es una persona que demuestra amor. Un dictador como Diótrefes, que le gusta el primado, no demuestra ningún amor. Ni para aquellos que están ahí, ni para aquellos que vienen a visitarlo, incluyendo al mismo apóstol Juan. Fíjense nada más. En los tiempos de los apóstoles está pasando esto. Pero también le dice Pedro, fíjese, no por ganancia deshonesta. ¿Cuántos vividores hay que le gustan explotar al pueblo de Dios? Especialmente con esto del diezmo. ¿De dónde lo sacarían? Porque la Biblia no enseña, el Nuevo Testamento no enseña esto. Entonces, ¿cómo lo crearon? Para sacarle al pueblo de Dios el dinero. Y Pedro aquí está llamándole la atención. Si alguno de estos hermanos ancianos tuviera en su mente y en su corazón ganancias deshonestas, está hablando del dinero, para vivir mejor que ellos, para vivir una vida más elevada, vestir mejor. En aquellos tiempos entonces tendría el mejor caballo blanco, bien bonito.
en el día de hoy es el Cadillac. Bueno, no el Cadillac, hay unos mejores. Y no una simple casa, sino una mansión. Y dirá alguno, bueno, es que Dios prospera. Déjame decirte esto. La nación de Israel fue puesta en la tierra y sus promesas eran terrenales. Pero cuando Jesucristo viene y establece la iglesia, son promesas espirituales. Por ejemplo, Jesús dijo, haced vuestros tesoros en el cielo. Pero hay una gran mayoría de hombres y mujeres que sus tesoros están aquí en la tierra. Y del dinero que le pertenece a Dios, que se lo han sacado a la iglesia. Entonces Pedro, los apóstoles en profecía ya están vislumbrando este problema que nosotros vivimos hoy día en la actualidad. No por ganancia deshonesta. Yo pensaba, y tal vez muchas veces viene la pregunta, bueno, ¿y cómo entonces vive el pastor? ¿Verdad? Si no hay un salario, si no hay dinero, si no hay diezmo, ¿cómo vive? Bueno, hay que preguntárselo al apóstol Pablo, a Jesucristo, ver lo que enseña el Nuevo Testamento, porque pueden surgir hombres en nuestros días que exigen un salario, digamos, 50,000, 60,000, 70,000 dólares. Y si una iglesia local no lo puede pagar, porque el pastor dice, no, es que yo tengo hijos que tienen que ir a la universidad, a la escuela. Mi esposa tengo que mantenerla. Y yo pensaba, bueno, y tengo también a la suegra que tengo que mantenerla. Bueno, déjame decirte, sería bueno que vayas pensando en un buen trabajo. Fíjense, quiero compartir esto. Yo, por ejemplo, trabajé 40 años. El último trabajo que yo tuve en Chicago, trabajé en una fábrica 40 años. Y en esa misma fábrica Dios me usó para comenzar una iglesia. Yo visitaba, enseñaba, predicaba, enseñaba a otros mientras yo trabajaba. Entonces, si usted tiene que mantener a la suegra, bueno, pues váyase a trabajar. O ponga a la suegra a trabajar si todavía puede trabajar. Pero no se excuse y pretenda que tiene que recibir un salario. Porque muchos se esconden, bueno, el obrero es digno de su salario, es cierto. El obrero. Pero no que llene el banco de dinero. Son dos cosas muy diferentes. Porque sí hay hermanos y hermanas que han dejado sus países para irse de misioneros. Esos serían los apóstoles verdaderos. Esas serían las personas que las iglesias deben de hacer colectas para enviarle a estas personas y ayudarlos. Pero si uno está establecido en una ciudad, uno puede trabajar. No hay duda de eso. Así que Pedro está diciendo, no por ganancias deshonestas. ¿Y qué cosa? ¿Cómo en nuestros días vemos nosotros este problema que hay? De esta ganancia deshonesta, donde muchas personas no cristianas no quieren ir a las iglesias, porque lo primero que dicen es, ahí nada más lo que buscan es dinero. Y déjame decirte, es cierto lo que tú dices, es cierto.
Para los hermanos que miran este programa y los que me conocen a mí desde Chicago, saben que nunca yo he predicado dinero, ni nunca lo voy a hacer. Se está haciendo una idea, ¿verdad? Y Steven quiere poner en la pantalla. Por ejemplo, si ustedes ven, no ven la dirección de donde estamos. Con la dirección. Y si algún hermano o hermana deseara enviar una ofrenda, fíjese, enviar. No estoy pidiendo, no estoy exigiendo, porque no hay que hacerlo. Pero en una forma posiblemente, yo tengo un nieto aquí en San Antonio y él envía una ofrenda. Yo nunca le pido, pero él la envía. Y si no la envía, pues no se le puede exigir que la envíe. Es un asunto del corazón de la persona. Y tal vez algún hermano o hermana quisiera enviar para ayudar, ¿verdad? Ya sea ayudar a pagar la renta, si se daña el equipo que usamos, para cualquier cosa, para eso se usa. Pero no porque yo ando pidiendo dinero, jamás lo haría. Porque Dios, en su palabra, leemos, Él pone en el corazón de las personas cómo dar y cómo ayudar. Y los hermanos, todos, el cristianismo es agradecido. Y es por eso que se abusa de ellos, porque son agradecidos de Dios. Y muchos vividores, buscadores de dinero, se aprovechan de esto. Entonces Pedro ya lo está diciendo, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, sin reproches. Hay que tener ánimo. Yo llevo más de 50 años predicando el Evangelio. Y le doy gracias a Dios y siempre le digo, Señor, dame ánimo. Dame el deseo. Dame la sabiduría, la energía para seguir llevando este bello mensaje a otras personas. Con ánimo, pronto. No como una persona que está pensando, oh, no me dieron dinero. No me dieron ofrenda. El que Dios llama no piensa así. Porque esa persona depende de Jesucristo. Depende de Dios. Que Dios va a suplir las necesidades de esa persona. Pero no un limosnero. Pero también dice, no como teniendo señorío, como Diótrefes. Y de estos cuantos, las iglesias locales están llenas de este tipo de personas. Que sí se llaman pastores y tienen título, pero son los señores de las iglesias. Y Pedro está llamando aquí la atención, no como teniendo señorío, porque el único señor de la iglesia es Jesucristo. Él es el único señor, dueño, murió por la iglesia, derramó su sangre, derramó su vida. Él es el Señor. Pero, ¿cuántas iglesias hay que tienen un Señor? Un solo Señor, porque violaron la palabra de Dios que debiera de tener ancianos, obispos, pastores. Entonces son señores. Y Pedro está exhortando. Está escribiendo, no como teniendo señorío. Un señor es el que está sobre todo. Señor, dice algo y hay que hacer. Corre para allá y aquel corrió. Ven para acá y aquel corrió para acá. Es un señor, un jefe, un dictador, Diótrefes. De esto no se habla mucho en las iglesias. De esto no se enseña mucho.
Pero si está escrito ahí es porque sucedió ya. Y en el primer siglo, y cuando estaba aún el apóstol Juan, fíjese. Y es ahí donde los apóstoles, recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y ellos se tomaron todas estas ocasiones y oportunidades, inspirados por el Espíritu Santo, por Jesucristo, para escribir estas cartas de exhortación a este tipo de personas que iban a surgir. Y que en nuestros días estamos llenos de ese tipo de gente. Así que no teniendo señorío, porque Cristo es el único Señor, sino que siendo ejemplos. ¿Es usted ejemplo? ¿Habla usted bien? ¿Se conduce bien? ¿No ofende? ¿Es humilde? ¿Es ejemplo usted? Pues Pedro está llamando la atención. Sé ejemplo. Pero buenos ejemplos, no malos. Ven que entonces ser líder no es un asunto de ser líder. Es un asunto de ser ejemplo, como lo fue Jesucristo. Y si uno no puede hacerlo, pues entonces está en el lugar equivocado. Y Pedro, ya termina lo que leímos ahí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces recibirán ¿qué? La recompensa. Pero no, este tipo de gente quieren la recompensa ahora, antes que aparezca el príncipe de los pastores. No me interesa la recompensa después. Me interesa ahora la recompensa en este día. Vamos a terminar. Vamos a buscar, por ejemplo, Marcos, capítulo 10. Voy a terminar con estos últimos versículos, el mensaje. Y espero que este mensaje haya sido de mucha ayuda. Muchos hermanos que tal vez ignoraban esta forma que debe de ser establecida la iglesia. Vamos a leer en San Marcos, capítulo 10, los versículos 42 al 45. Un ejemplo. El mismo Señor Jesucristo lo dio. San Marcos 10, versículo 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De otra vez, coge ejemplo, escucha la palabra de Dios, escucha lo que dice el Señor Jesucristo, que el que quiere ser más grande, sea menos. El que quiere ser el primero, sea último. Qué tremenda enseñanza del Señor Jesucristo. Pero eso no le interesa a esa multitud de hombres que se llaman pastores asalariados. Porque ellos son los jefes. Ellos no tienen ningún interés de servir al que está más abajo. A ellos hay que servirles. A ellos hay que llevarle la tacita de café a la mano. A ellos hay que servirle la comida en la mano. Pero ellos no son capaces de tomar la taza de café y llevárselo a aquel hermanito que está más abajo. Pues Jesucristo está hablando ahí de ese ejemplo.
Porque en el reino de los cielos no hay ese asunto de que yo soy más grande. Creo que Juan y Jacobo, ahí había una competencia con la mamá, que uno quería sentarse al lado en el reino. Y Jesús dice, no, eso no me toca a mí hacerlo aquí. Y eso es lo que pasa con el ser humano. El hombre quiere siempre ser más. Quiere estar en el lugar más alto, como Satanás. Y ese fue el problema que tuvo Satanás. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. ¿De quién usted aprende esa altivez, ese señorío, ese primado? Todo eso que usted hace, que se hace jefe, ¿de dónde lo ha aprendido? No, de Dios. Y termino con Filipenses capítulo 2. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Dice así, fíjense, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, fíjense nada más, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fíjese, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Gracias, Steven. ¿Dónde, Señor Diótrefes? Y aquellos que han aprendido con este hombre, de que son unos, les gustan el primado, les gustan dictar, mandar, pero en la forma incorrecta. ¿Por qué no aprenden de Jesucristo? No escatimó, dice, ser igual a Dios. De cómo aferrarse, ¿verdad?, a esa grandeza, a ese trono, a ese lugar en el cielo. Sino que se despojó. Como cuando uno está vestido y se va a bañar. Y por supuesto tiene algo en el interior, pero se despoja de toda esa ropa que está encima. Se despoja, se la quita, para entonces echarse al agua. Jesucristo se despojó de ese lugar que él estaba. Y ahora viene en la forma de un hombre. Cuando yo pienso que Jesucristo, cuando se acercó a Juan el Bautista para ser bautizado, lo miraron a él como un pecador que se está arrepintiendo. Porque el bautismo de Juan el Bautista en agua era para arrepentimiento. Y este hombre Jesús, que ya tiene 30 años, nadie podía decir que alguna vez había mentido, o que ofendió a alguien, o que le mintió a su mamá, a María. Nadie. Pero ahora cuando la gente lo ve que viene a bautizarse, se está Jesús identificando con los pecadores. Eso es rebajarse. Eso es bajarse, porque él no lo era. Y es por eso que Juan el Bautista, que sabía esto, se oponía. Mas Jesús le dice, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. El bautismo, nada más quiero mencionar, es una obediencia. Jesús jamás vino a bautizarse para salvación, ni indicó que el bautismo era para salvación. Es para obediencia a Dios. Así que ahí dejo este mensaje y espero que sea de mucha bendición para su vida.
que esos textos, como le dije, apúntelos, un lápiz, un papel, y aprenda las Escrituras para que no se deje engañar. No se deje engañar de las falsas doctrinas que hay dentro de las iglesias. Y es triste tener que decir esto. Y no estoy hablando de todo, ¿verdad? Porque no, el Evangelio es bello, es puro, es algo grande. Es la salvación del ser humano. Pero es las personas las que no les interesa enseñar la forma correcta. Por conveniencia. Ya sea como Diótrefes, el primado, ser el único, ser el que manda, ser el que hace, el que deshace, el que cobra. Y de eso hay muchos. Así que mi hermano y mi hermana y mi amigo que has escuchado, y por eso muchas personas tienen razón y no van a las iglesias. Pero eso no es esa no debe ser la excusa, porque tú, mi amigo, necesitas salvación. Cristo vino a morir por ti. Y en eso que leímos, Él descendió a lo más bajo que pudiera descender el ser humano. Y bajó tan bajo que tuvo una muerte de vergüenza en la cruz, donde se burlaron de Él, abusaron de Él, porque Él que se humilló. Mi hermano Diótrefes, ¿por qué no aprendes de Jesús? Y no te estoy diciendo que te crucifiquen como a Él, ya Él lo hizo, ya Él murió por ti. Estoy hablando que sea humilde, que aceptes ser un siervo y no uno que te sirvan. Que aceptes, no ese que estés ahí en ese lugarcito de primado, que tanto orgullo te sientes, sino ser como un siervo que sirve a los demás. Jesucristo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué cuando uno mira a estas personas con ese orgullo en que viven? Qué lejos están de Dios. Qué lejos, mi hermano, ojalá pudiera escuchar este mensaje si tú vives como Diótrefes y pudieras arrepentirte, porque Dios te puede usar grandemente si tú te bajas a donde Dios quiere que tú estés y no estés donde Satanás quiere o tu carne quiere que estés. Padre, muchas gracias le doy por este día. Gracias por este mensaje de su palabra. Que lo que he hablado está escrito. Lo podemos leer en el Nuevo Testamento. No es algo falso. No es algo que no está ahí, lo leímos. Y usted lo puede leer de la palabra de Dios. Porque Dios ha hecho algo bello en Jesucristo. Dios ha hecho algo grande, hermoso, incomparable. Pero el hombre, influenciado por Satanás, trata de estorbar esa belleza de la obra de Dios. Mi hermano y hermana que has escuchado, no lo permitas. Respalda la palabra de Dios. Tú sabes que Dios te ama, pero estudia la palabra de Dios para que no te dejes engañar por estos falsos maestros de hoy día. Gracias, Padre. Gracias le doy por la dicha y el privilegio que usted me ha concedido en este día de poder llevar otra vez este bello mensaje de su palabra y que pueda ser de ayuda a muchas personas. En el nombre de Jesucristo, se lo ruego y se lo suplico. Amén y amén.